Hola Z Collectors, soy Juanjo Morales. Hoy vamos a abordar una de las preguntas sobre Zippo que más hacen los usuarios en Google. ¿Quién inventó el encendedor Zippo? Bien, es una historia preciosa. Vamos a remontarnos un poquito atrás para explicar de dónde viene y cómo llega a crearse el primer encendedor. Confío que a los coleccionistas que estáis empezando ahora y que probablemente no la conozcáis, os llame la atención, y espero que también a los coleccionistas más avanzados ya poder aportarle algunos datos que hasta hoy no conocían. Vamos a verla, es muy interesante. Esta es la historia de un emprendedor nato que creó partiendo de la nada una de las grandes empresas y uno de los más reconocidos iconos americanos, el encendedor Zippo. George Grant Blaisdell nació el 5 de junio de 1895 en Bradford, Pensilvania. Sus padres, Philo Chase Blaisdell y Sarah Grant Blaisdell, se establecieron allí en 1891 e iniciaron su propio negocio. George asistió a la High School de Bradford, aunque sus inquietudes naturales le hicieron abandonarla porque prefería trabajar, aprender un oficio y ganar dinero. Sus padres le enviaron entonces a una escuela militar, con el ánimo de que continuara con su formación. También allí duró poco, apenas un par de años. Definitivamente no tenía vocación militar, por lo que se incorporó como aprendiz a la empresa de su padre, donde trabajó duro a cambio de un salario modesto, pero asimiló suficiente experiencia práctica. Se dice que estaba muy bien dotado para las actividades mecánicas y técnicas. Poco más tarde se incorpora al departamento de ventas de la Blaisdell Machinery Company, la empresa familiar, donde permaneció hasta poco antes del inicio de la década de los años 20, cuando fue vendida a la firma cubana Allied. Sus inversiones en la bolsa de Nueva York tampoco estaban obteniendo éxito alguno. El joven Blaisdell, entonces, junto con su hermano Walter, funda la Blaisdell Oil Company, una sociedad dedicada a negocios relacionados con la extracción y venta de productos del petróleo. Esta fue una época estable para los Blaisdell, ya que la empresa se mantuvo en el mercado hasta que llegó la denominada Gran Depresión en los años 30, en el que el negocio dejó de ser rentable, como ocurrió con tantas otras empresas americanas. Un emprendedor como él ya estaba inmediatamente en marcha buscando oportunidades de negocio. En este punto es en el que se produce la historia casi ya leyenda que todos hemos leído hasta la saciedad, la del descubrimiento de Blaisdell de los encendedores Windproof en una, entre comillas, calurosa noche de verano en el Country Club de Bradford, que es como se inicia la narración de esta anécdota en la mayoría de las fuentes que podemos ver en internet. Hay un detalle en el que coinciden casi todas ellas y, bajo mi punto de vista, basándome en la investigación que he realizado, es el primer error repetido constantemente. Todo esto sucedió en el verano de 1931, no en 1932, como comúnmente se afirma. Zippo Manufacturing Company se funda en octubre de 1932, pero desde la escena en el Country Club hasta la creación de Zippo como empresa ocurren muchos acontecimientos que es materialmente imposible encajar en solo un trimestre o un cuatrimestre a lo sumo. No olvidemos que estamos cronológicamente situados en los años 30, donde las comunicaciones, las importaciones, los envíos, etc., no tenían ni mucho menos la inmediatez a la que hoy en día estamos acostumbrados. Solo hay que pensar lo que tardaría en esa época un correo postal desde Estados Unidos hasta Austria, por ejemplo.
Yo tengo mi propio relato de los hechos que voy a desarrollar ahora. En el Country Club de Bradford era el punto donde se reunían a nivel social e empresarial la sociedad local. Allí acudían solo caballeros, elegantemente vestidos para pasar un rato e incluso fomentar relaciones comerciales. Una noche, en verano de 1931, George Blaisdell salió al porche donde coincidió con su amigo, el empresario Dick Dresser, mientras este encendía un cigarro con un encendedor barato austríaco, probablemente costaría menos de $1. Blaisdell no entendió cómo un hombre con ese porte podía llevar un encendedor de tan poca categoría para su clase, así que se lo preguntó. «Vas muy bien vestido. ¿Por qué no llevas un encendedor más adecuado?» Su interlocutor no se lo pensó y le disparó una frase lapidaria que impactaría como una bala en Blaisdell. «Pues porque funciona, George». El cerebro de nuestro protagonista reaccionó automáticamente. Probablemente esta podría ser la oportunidad que estaba esperando. Así que se puso en marcha y se propuso conseguir los derechos de distribución en Estados Unidos de estos encendedores. El modelo en cuestión era un mechero dotado de una chimenea que protegía la llama del viento, una evolución del modelo Zyklon austríaco que no llevaba chimenea, de la empresa IZEB, Ingenieur Carl und Eduardin Benhart, que probablemente se denomina Ciclone o Hurricane. Dos modelos distintos con un parecido tremendo, pero que se fabrican por Gebrüder Simon en Viena, incluso con distintas medidas, con un ancho de 35 milímetros, un fondo de 12 y una altura que oscila entre los 50 y los 60 milímetros. Más tarde, estos ejemplares llevan impreso el logo de MEB, Metal Warenfabrik Eduard Benhart, y se imprimió la patente 102.21.4 o Patent US 2 abril 1912. Leo literalmente en español, por lo que existen varios grabados. Curiosamente, la fecha de la patente y el número coinciden con el mismo registro de la Oficina de Patente de Estados Unidos. Blaisdell importaba los encendedores a unos 12 centavos y los puso en el mercado a $1. A priori parecía un buen negocio si conseguía una distribución masiva del producto. Hay fuentes que afirman que llegaban en su acabado original en latón y posteriormente eran cromados en destino. Pero la distribución buscada no funcionó. La carcasa era demasiado delgada y por lo tanto susceptible de sufrir abolladuras, arañazos y desperfectos. Por otra parte, el hecho de que el encendedor tuviera dos partes separadas, carcasa y tapa, obligaba al usuario a emplear las dos manos, lo que hacía que la gestión de encendido resultara un poco incómoda. A esto debemos añadir la pérdida eventual de alguna de las tapas que se soltaban o no eran devueltas puntualmente a su posición original, con la consiguiente evaporación del combustible. Nunca puso su marca a estos encendedores porque la palabra Zippo proviene de un invento que nace casi al mismo tiempo, zipper, cremallera en español, y que a Blaisdell le resultaba especialmente sonora y con trazos de esa modernidad tan buscada en la época. Así que siempre mantuvo la denominación originaria de los mismos. En una sociedad castigada por la Gran Depresión, casi todo lo nuevo de entrada era bueno, pero los encendedores de Blaisdell no reunían los estándares de calidad que mínimamente se eran exigidos. No obstante, habría aprendido la lección. Ahora debería poner en práctica todos los conocimientos que había adquirido mientras trabajaba en la industria metalúrgica de su padre, para diseñar un nuevo encendedor que reuniera otras prestaciones y en cuyo diseño, sobre todo lo demás, respetó un detalle: la chimenea que protegía la mecha. Después de haber sufrido varios reveses en sus proyectos empresariales, Blaisdell no se rinde. Esta es la grandeza de este personaje.
lejos de abandonar el mercado de los encendedores tras el fracaso de ventas del modelo austríaco, toma esta circunstancia como un trampolín para diseñar un modelo que funcione, pero de verdad. Partiendo de un trozo de viga rectangular hueca de latón, recortada a una medida cómoda para adaptarse al uso con una sola mano, a la que ha soldado una chapa de cierre inferior y una tapa rectangular proporcionada a la que añadirá una bisagra inicialmente de 3 barriles, para unir ambas piezas, crea el prototipo de lo que hoy conocemos como Zippo-Lighters. Buena parte del interior de este nuevo diseño está basado en los ciclones y hurricanes que ya conocemos. Esto nos posiciona a finales de 1932, punto en el que, según otras fuentes, como hemos dicho antes, debería haber partido esta historia, pero ya se había avanzado bastante. Aquí, en octubre, decide fundar la compañía que hoy conocemos, aunque el primer encendedor no saldrá de la pequeña factoría que Blaisdell instaló en unos locales alquilados de Rickelson & Pride en Boylston hasta los primeros meses de 1933. Inicialmente la plantilla de la empresa la formaron 6 personas, incluido su propietario. Hay quien afirma que tuvo que pedir dinero prestado a sus amigos para iniciar este negocio. Pero está claro que la voluntad, la experiencia y la ilusión la puso él de su propia cosecha. Solo vendió 1.100 unidades en el primer año. De ahí a los más de 600 millones que Zippo lleva fabricados hasta hoy, ya es otra historia, de la que, por supuesto, haremos un vídeo también en este canal. Bueno, pues ya habéis oído, habrá vídeo nuevo también sobre el resto, que no es poco, de la historia de Zippo. En este prácticamente hemos abordado hasta el primer año de vida de la marca. Luego hay toda una evolución de la que nos ocuparemos, cómo se introduce, qué herramientas utilizan para introducir el producto en el mercado, la participación de Zippo en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Vietnam, y cómo todo evoluciona hasta lo que hoy es una marca que el año próximo cumplirá 90 años, como ya he dicho, con más de 600 millones de unidades producidas. Yo no me lo perdería, así que, por favor, suscribiros al canal, dejadme vuestros comentarios sobre ideas para vídeos nuevos y nos vemos en el próximo, ¿vale? Un saludito.